esta pequeña charla vamos a hablar de los aspectos básicos para el cumplimiento de la norma 020 STPS 2011, recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. Bien, para poder entender esta norma, lo primero que tenemos que saber es que es una norma oficial mexicana. Aquí en nuestra presentación vemos que es NOM. NOM es norma oficial mexicana. Entonces es importante saber que es una norma oficial mexicana. Y una norma oficial mexicana no es más que una regulación técnica que es de observancia obligatoria. ¿Obligatoria para quién? Para todas aquellas empresas e industrias que les aplique, en este caso, esta norma. ¿Y quiénes serán estas empresas a las que les aplique esta norma? Pues aquellas que cuenten con recipientes sujetos a presión, generadores de vapor o calderas, o bien recipientes criogénicos. Es importante detallar que esta norma la puede vigilar o la vigila más bien las dependencias competentes. En este caso, quien vigila esta norma, el cumplimiento de la misma, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En este caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con un listado de normas, alrededor de 40 normas oficiales mexicanas emitidas por esta dependencia, divididas en 5 ramas. Tenemos normas en el área de seguridad, normas en el área de higiene, en el área de organización, normas específicas y de producto. En este caso, la norma que nos compete, la NOM 020, entra dentro de las normas de seguridad, donde encontramos la norma 01, que es referente a edificios, la norma 02, que tiene que ver con los sistemas contra incendios, la norma 04, que tiene que ver con la maquinaria y equipo, la norma 05, que tiene que ver con la cuestión de las sustancias químicas peligrosas, su manejo, la norma 6 con el movimiento y manejo de materiales, la norma 9, que es la de trabajos en altura, y así sucesivamente. Estas son las normas de seguridad, y aquí en estas entra la NOM 020 STPS 2011. Ok, entonces, una vez que ya supimos que sí existe esta norma que la regula la Secretaría del Trabajo, que es quien va a vigilar, ¿cómo sé si esta norma le aplica a mi centro de trabajo? Muy bien, para saber si esta norma le aplica a mi centro de trabajo, dijimos que esta norma es obligatoria para todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, chicas, que en su centro de trabajo tengan recipientes sujetos a presión. ¿Pero qué es un recipiente sujeto a presión? Pues es un aparato construido para operar a una presión diferente a la presión atmosférica, es decir, por arriba de la presión atmosférica o por abajo de la misma, ¿ok? La cual va a recibir, este artefacto va a recibir una presión desde una fuente externa o una fuente interna, directa o indirectamente, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los recipientes sujetos a presión más comunes en los centros de trabajo? Pues tenemos lo que son los tanques acumuladores de aire o pulmones de aire, también conocidos. En el caso de la industria de los alimentos, en la industria química, tenemos lo que son las marmitas, tenemos lo que son los intercambiadores de calor, los separadores de aceite. Todos estos equipos son recipientes sujetos a presión. Entonces, si dentro de sus empresas ustedes tienen alguno de estos equipos, la norma oficial mexicana 020 les estará aplicando a sus centros de trabajo, ¿ok? Para que lo tengan presente. Muy bien. Además de los recipientes sujetos a presión, también tenemos lo que son los recipientes criogénicos, que son aquellos que contienen fluidos criogénicos como el oxígeno, nitrógeno, argón, CO2. Todos estos equipos también son parte del cumplimiento de esta norma. Entonces, si ustedes tienen algunos de estos equipos, pues también será importante que empiecen a checar la normatividad para ver con qué es lo que tienen que cumplir, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo puedo identificar estos equipos? Pues básicamente si ustedes tienen equipos de Praxair, de Creoinfra, de CO2
etcétera, de estas compañías, pues lo más seguro es que van a tener un tanque criogénico y que les va a estar aplicando la norma. ¿Ok? Muy bien. También tenemos la parte de los recipientes, de los generadores de vapor o calderas. ¿Qué es un generador o caldera? Es el aparato que se utiliza para generar vapor de agua o para calentar un fluido en su estado líquido. Quien tenga alguno de estos artefactos, un generador de vapor Clayton, un generador de vapor Cleaver-Brooks o de cualquier otra marca, también le estará aplicando la presente norma. ¿Ok? Entonces tenemos recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. ¿Ok? Si dentro de sus centros de trabajo cuentan con alguno de estos equipos, esta norma les aplica. Bien, ya definí, ya vi, dije, chin, yo tengo un compresor que tiene un tanque acumulador de aire. La norma me aplica. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para cumplir con la norma? Muy bien, pues vamos a empezar con qué es lo que debemos de cumplir. Para yo cumplir con esta norma, debo de cumplir con 3 requisitos importantes que me indica la norma. Hay una parte documental, una parte física y una parte que tiene que ver con capacitación. En este sentido, yo les digo que cuando doy este tipo de cursos, les digo que tener un recipiente sujeto a presión, un recipiente criogénico o un generador de vapor es como cuando yo voy y adquiero un automóvil. Entonces yo voy a la agencia, compro mi automóvil, pero de entrada a lo mejor yo tengo ahorita el dinero suficiente, voy, pago, y de momento a lo mejor todavía no puedo sacar ese automóvil. ¿Por qué? Porque requiero una tarjeta de circulación, requiero el seguro, la factura, etcétera. Requiero una serie de documentos para yo poder sacar ese automóvil. Y a lo mejor ya tengo todos los documentos, pero todavía no puedo sacar el automóvil. Resulta que yo no tengo una licencia para conducir. Entonces, a lo mejor lo puedo sacar, pero lo estaría sacando de manera ilegal. Sin embargo, yo necesito capacitarme para obtener mi licencia. Es ahí donde entra la parte de la capacitación. Una vez que yo me capacite, presento un examen y me otorgan una licencia. Entonces, ahora sí yo puedo sacar mi automóvil. Pero para que yo mi automóvil pueda estar en perfectas condiciones de uso y no vaya yo a tener un accidente o alguna situación, pues yo le tengo que dar mantenimiento, tengo que lavarlo, tengo que hacerle varias cosillas, ¿no? Que es ahí donde entraría la parte física o en sitio. Entonces, haciendo este comparativo, es exactamente lo mismo que yo requiero hacer con un recipiente sujeto a presión o un generador de vapor. Requiero primero tener todos los documentos que me pide la ley, en este caso la norma. Luego, requiero que mi personal que va a utilizar esos equipos esté capacitado y que además ese personal haga todas las partes del mantenimiento, de las limpiezas, de los programas que se requieren para poder dar cumplimiento a esta norma. Y bien, ahora, ¿cuáles son los documentos que yo necesito tener para dar cumplimiento a la norma en esta materia? Ok, el primer documento que yo requiero, antes de los documentos, para yo saber qué documentos requiero, qué mantenimientos o qué capacitación necesito dar, los equipos, los recipientes sujetos a presión, todos los recipientes que lleven presión son por sí mismos peligrosos. ¿Ok? Sin embargo, hay una clasificación de los mismos, que es categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Estas categorías van dependiendo del grado de peligrosidad de los equipos. Los categoría 1 los llamaremos de bajo riesgo, aunque les digo, todos son de riesgo importante, ¿no? Categoría 2 de riesgo moderado y los categoría 3 de un alto riesgo, ¿ok? Dependiendo de en qué categoría caigan mis equipos, será entonces cómo o la documentación que voy a requerir. Para el caso de los recipientes sujetos a presión, ¿cómo voy a determinar esta categoría? Pues en base al fluido que manejan los equipos, la presión de calibración de sus dispositivos de seguridad, es decir, de sus válvulas de seguridad, válvulas de alivio, válvulas de seguridad alivio y del volumen de los equipos. Para el caso de los equipos criogénicos,
solo se toma en cuenta su volumen. Dependiendo de su volumen, caerán en categoría 2 o categoría 3. Para el caso de los equipos criogénicos y de los generadores de vapor, no hay categoría 1. ¿Por qué? Porque esos equipos son de por sí ya peligrosos. ¿Ok? Y en el caso de los equipos de las calderas o generadores de vapor, se van a categorizar por la presión de calibración de su dispositivo de seguridad y por su capacidad térmica. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga mi clasificación de equipos, yo sabré entonces qué documentos son los que debo de tener para mis recipientes. En este término voy a hablar en términos generales de los documentos que se deben de tener para abarcar todas las categorías. ¿Ok? Entonces, el primer documento que yo necesito tener es contar con un listado actualizado de todos los recipientes que se encuentren en el centro de trabajo. ¿Ok? Entonces yo debo de hacer un inventario de todos mis recipientes sujetos a presión que tengo en el centro de trabajo y tengo que hacer un listado. ¿Qué debe llevar este listado? Bueno, todos los documentos que competan a los recipientes sujetos a presión deberán llevar el nombre genérico del equipo, su número de identificación o tag del equipo. Todos los documentos deberán de llevar estos dos elementos. En el caso del listado también deberá llevar la clasificación del equipo, el fluido que manejan, la presión de calibración del mismo, de su dispositivo de seguridad, la capacidad volumétrica, la capacidad térmica, en dónde se encuentra instalado ese equipo, y en el caso de los equipos categoría 3, deberán de llevar el número de dictamen o el número de control asignado por la Secretaría del Trabajo. ¿Ok? Entonces, este listado es muy importante. En el caso, cuando llegue la autoridad o cuando llegue una unidad de verificación a realizar la verificación en la inspección, entonces ustedes lo primero que les van a pedir va a ser su listado. ¿Por qué? Porque en base a ello van a determinar cuáles equipos van a inspeccionar, a verificar, en el caso de la autoridad, que pueden a lo mejor tomar algunos o pueden tomar todos los equipos y de ellos solicitar la información que estamos viendo. Ok. El siguiente documento es un expediente. Cada uno de los equipos debe de contar un expediente. Este expediente va a ser tan grande según la categoría. El expediente de los equipos categoría 1, pues es un expediente pequeño, el expediente de los categoría 2 un poquito más grande, y el expediente de los equipos categoría 3, pues ya es un expediente básicamente de integridad mecánica, donde se va a integrar toda la información referente al equipo, ¿sí? ¿Qué información debe de contener este expediente? Bueno, primeramente debe de contar, en el caso de existir, se debe tener el certificado de fabricación del equipo, que es como el acta de nacimiento del mismo. ¿Quién emite este documento? Este documento lo emite el fabricante de los equipos. Sí, él es quien emite ese documento. La mayoría o muchos de los equipos son de procedencia americana, entonces el documento que se solicita es el documento llamado U1, que es el certificado de fabricación del equipo, expedido por la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. ¿Ok? Entonces, ese es el primer documento que va dentro del expediente. Debemos tener una fotografía o copia de la placa del equipo, el plano del equipo, su memoria de cálculo. La memoria de cálculo debe de estar en base a un código de fabricación, básicamente, o alguna norma aplicable. Básicamente, la mayoría de los equipos que vemos en México, la memoria de cálculo está realizada en base al código ASME, que es lo más cercano que tenemos, ¿no? Debe contar con una ficha técnica, con los registros de los resultados de las revisiones, de los mantenimientos, de las pruebas que se le hayan hecho a los equipos, en fin. Todos estos documentos deben de ir integrados en el expediente de cada uno de los equipos. Entonces, es un expediente por equipo, ¿ok? Ese sería el segundo documento.
Eh,